Adelante, Brenda. ¿Ya? Ajá. Ok. Buenos días a todas y todos los asistentes a una edición más del Seminario de Investigación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Roberto Rodríguez Gómez con la conferencia titulada Cobertura de la Educación Superior en México, Situación Actual y Retos para el Futuro. Antes de comenzar con su intervención, le dé una breve semblanza de su trayectoria. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Se desempeña como investigador en el Instituto de Ciencias Tenemos como Sociales invitado al doctor. de la UNAM. Oh, ¿todo bien? Se escucha como eco. Todo bien, adelante. Ok. Y también como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, es director del programa universitario de estudios sobre la educación superior también de la UNAM. Sus líneas de investigación son políticas de educación superior y educación superior comparada. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. También ha dirigido la revista de la educación superior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, así como la revista mexicana de investigación educativa del COMIE. Es columnista del suplemento semanal Campus Milenio y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con el nivel 3. Agradezco que haya aceptado la invitación a este seminario. Y antes de cederle la palabra al doctor Roberto, me gustaría que, bueno, si tienen dudas y comentarios, los vayan dejando tanto en el chat de Zoom como en el de las redes sociales como es de Facebook. Así que esperamos a que el doctor comience con su conferencia. Gracias. Bienvenido, doctor Roberto, adelante. Muchas gracias, todo bien de mi lado. Ya, puede Ustedes comenzar. tienen bien la presentación, sí, ¿verdad? Sí. ¿Se está viendo? ¿Alguien puede confirmar eso? Sí. ¿Perdón? Sí, Sí, se está adelante. viendo. Ok. Se ve bien. Bueno, muy bien. ¿Les parece entonces que comencemos con la presentación? Sí. Bueno, muy bien. Pues entonces comenzamos. Yo muy agradecido, por la invitación para desarrollar este tema que tiene su importancia principalmente en el hecho de que está por comenzar un nuevo periodo de gobierno y por lo tanto que está, digamos, pendiente cuáles serán las políticas y cuáles serán las metas a alcanzar en los próximos 6 años, es decir, durante el sexenio. Para Manuel Gil, sí, está puesto el cartel porque es la primera página de la presentación, pero ahorita vamos con lo demás. Yo quisiera, antes que entrar en materia, señalar
que el indicador de cobertura fue históricamente iniciado por el conjunto de indicadores que propuso la UNESCO en los años 60 para tener algún dato, algún indicador, cómo se estaba desarrollando el crecimiento de los sistemas de educación superior y además establecer la posibilidad de hacer estos comparativos, este tipo de indicador, la cobertura de la educación superior, ya sea entre países o en cada país a lo largo del tiempo. Es, de hecho, un indicador de aparentemente muy simple instrucción. Consiste en un numerador que es la matrícula de educación superior, en su conjunto generalmente la de nivel licenciatura, y un denominador que es el grupo de edad que típicamente tiene acceso, que están inscritos en este nivel educativo. Lo que hemos estado utilizando, no siempre fue así, pero lo que hemos estado utilizando recientemente es, del lado del numerador, la matrícula de técnico superior universitario, la de educación normal, de las escuelas normales, y también del lado perdón, y toda la matrícula de licenciatura universitaria y tecnológica. Ustedes tienen ahorita a la vista como un primer vistazo, y los números no se ven, no se preocupen, acá se queda la presentación, pero quería mostrar así, grosso modo, de qué se compone este indicador, ¿no? Es decir, toda la matrícula escolarizada y también la matrícula no escolarizada y mixta, dividida entre un grupo de población que es el grupo entre 18 y 22 años. Eh, Hasta aquí es bastante sencillo, digamos, su construcción. Son dos datos que generalmente están al alcance de la estadística, porque uno se desprende de los censos de población y después de las proyecciones de población que se van fijando año por año, por un lado. Y por otro lado, también es, digamos, con toda frecuencia, un dato que se puede utilizar prácticamente en cualquier país y así ha sido, y ese ha sido el caso por la simplicidad de su construcción, porque en cualquiera de los países se debe tener al alcance tanto el dato de la población nacional por los grupos de edad, como también de la matrícula de los niveles educativos, en este caso, la matrícula de educación superior. Y sin embargo, su interpretación tiene cierta complejidad, porque lleva a algunos equívocos. Lo que la cobertura de educación superior está haciendo es comparar dos conjuntos que no están incluidos uno en el otro. Porque la matrícula de educación superior, como ustedes saben, está compuesta por ese grupo de edad, el de 18 a 22 años, pero también por estudiantes de otras edades, superiores a los 22 años, por ejemplo. De manera que se están comparando dos subconjuntos, pero uno no está perfectamente incluido con el otro. Entonces, cuando hablamos de cobertura de la educación superior, no cabe la interpretación de cuántos estudiantes están incluidos en el sistema de educación superior que se está comparando con ese denominador demográfico que es solamente la población entre 18 y 22 años. Hay algunos a quienes les ha parecido que sería mucho más conveniente, en lugar de usar una tasa bruta de cobertura, emplear una tasa neta de cobertura. Es decir, los estudiantes que efectivamente están en el sistema de educación superior y que tienen justamente la edad entre 18 y 22 años.
Pero las tasas netas tienen también una problemática que es subestimar otros conjuntos de población. Por ejemplo, el de los jóvenes de 18 años, que aunque han hecho trayectorias escolares regulares, por su fecha de nacimiento, pueden estar todavía en el tercero de bachillerato y no en la educación superior, de manera que el grupo actual de los 18 años tiene esa problemática. Hay estudiantes de 18 años que hicieron todo en orden, pero si nacieron después de agosto, pues ya cumplen los 18 años la preparatoria y no contarían en una tasa neta. Y también hay estudiantes que antes de los 22 años ya se lograron titular o egresar. Por ejemplo, los de técnico superior universitario, y ahora que hay licenciaturas, y no son pocas, de 4 años y con posibilidades de titulación al cuarto año, si bien los que salen no serían considerados nula tasa neta. Es decir, las dos tipos de tasas, la tasa bruta y la tasa neta, son problemáticas en su interpretación. Y sin embargo, tienen cierta utilidad, porque son datos que se han recogido desde hace bastante tiempo en México, prácticamente desde finales de los 90 y principios de la primera década del siglo. Es un indicador muy usual, casi podríamos decir el indicador príncipe, siempre que se va a hacer planeación de este sistema. Ese es el dato que se usa como la meta principal. Como decir, estamos en el 40%, por decir un dato, y en el curso de este gobierno vamos a alcanzar el 100%, ¿no? De manera que al ser utilizado de esta manera, pues es un indicador empleado con una gran frecuencia. Quisiera, ustedes lo tienen a la vista, simplemente mostrar de manera gráfica cómo se ha comportado el crecimiento de la matrícula. Le pongo ahí de estudios profesionales para sumar técnico superior universitario, educación en escuelas normales y licenciaturas universitarias y tecnológicas. Los datos que tienen a la vista son con la barra color naranja, lo que es la matrícula de tipo privado. Esta ha llegado a alcanzar 1.620.000, casi 620.000 estudiantes. Por otro lado, la matrícula de educación superior de carácter público ya acaba de superar los 3,5 millones de estudiantes. Y en total tenemos en el nivel de licenciatura más técnico superior universitario, contando educación escolarizada y también educación abierta y a distancia o la modalidad mixta, poco más de 5 millones de estudiantes. Ello representa, en relación al grupo de edad que ya dijimos, el de 18 a 22 años, aproximadamente el 43,5%. En eso es en el indicador que se maneja como el más actual. Vamos a repetirlo. Se estima, pues, que la cobertura bruta actual de educación superior ronda entre el 43 y el 44%. Recientemente se publicaron nuevas proyecciones de población el año pasado que hacen disminuir más o menos, casi en un punto porcentual, la tasa bruta de cobertura. Entonces estaríamos más bien en el rango entre el 42,5 y el 43,5 aproximadamente. Sin embargo, lo más probable es que no se utilicen en la rendición de cuentas sexenal nuevas proyecciones de población. Y por otro lado,
y a la matrícula esta de más de 5 millones de estudiantes se le agrega la población escolar correspondiente al sistema de universidades Benito Juárez, lo que se pierde por el recálculo de las proyecciones de población, más o menos se equilibra con lo que pueda ser la matrícula agregada de las universidades Benito Juárez, es decir, en torno a 60, 70 mil estudiantes. De manera que en esas andamos, el 40 y tantos por ciento. Yo calculo que al final del sexenio cantarán más bien una cifra en torno al 45% como línea base para iniciar el programa sexenal. Tienen también a la vista cómo ha evolucionado la matrícula de educación superior por régimen público o privado. Más o menos se ha mantenido desde el 2000 casi constante en esta proporción de 70-30, 69-31. Así era en el año 2000 y así es en la actualidad. Eh, si se toma en cuenta, este sí es un dato que ha variado bastante, la composición por matrícula escolarizada y no escolarizada. Ya en la actualidad hay una, digamos, distribución del tipo 80-20 más o menos, 80% escolarizada, 20% en todas las formas no escolarizadas, es decir, abierta, a distancia, mixta y en algunos casos igual. Y por último, también es de interés, ustedes lo tienen a la vista, la distribución eh, separa a los conjuntos de la matrícula de educación superior por técnico superior universitario, educación en escuelas normales y licenciatura universitaria y tecnológica. Pueden apreciar de qué manera la licenciatura universitaria y tecnológica vuelve a tener un claro predominio, se continúa creciendo proporcionalmente en comparación con el técnico superior universitario que va más bien, casi diría, de salida, incluso de la educación a la formación docente. El día de hoy apenas llega al 2.5% contando a las normales, normales y normales. También es de interés, y a eso vamos a ir inmediatamente, observar la distribución que hay por entidades federativas de la tasa de cobertura. ¿Qué es esto? Um, Acá estamos poniendo en este cuadro, puede ser también medio complicado ver los números, tal vez sean pequeños para ustedes, pero van a quedar acá. ¿Cuáles han sido las tasas de cobertura bruta del año 2000 hasta el último dato disponible? Si ustedes ven la barra negra que aparece al final del cuadro, pues marca el promedio nacional. Pasamos de un 20.6% de cobertura bruta al actual dato, 43.5%. Y acá hay una especie de dato mágico, perdonen ustedes la expresión, de pasar del 2000 al 2022, el 20.6 al 43.5, es decir, agregar 22.9% de cobertura en 22 años, significa que cada año ha aumentado un punto la cobertura. Digo, es un dato mágico porque no se desprende de una política que haya sido la misma en este largo periodo de tiempo. Y sin embargo, aparece casi como una constante. Cada año en gobiernos panistas, priistas y morenistas se aumenta 1% la cobertura. Esto quiere decir que en un sexenio va mejorando 6 puntos de cobertura, más o menos, aproximadamente. Ahora bien, como los números de cobertura dependen tanto del comportamiento de la población como el comportamiento
de la matrícula cada vez es más complicado porque requiere un número de matrícula mayor el poder mantener esta cuota de crecer 1 punto por ciento de cobertura eh, cada año. Hoy un punto de cobertura adicional representa del entorno a 170,000 estudiantes para agregar cada año. Si se quiere mantener esta tendencia de crecimiento, pues será necesario en los próximos años ya no crecer en términos de 160, 170,000 estudiantes, sino prácticamente 200,000 estudiantes por año para mantener la tendencia de... En este cuadrito siguiente he marcado con verde aquellas entidades o aquellos estados en que el crecimiento ha sido positivo, es decir, por encima de la media en todos este conjunto de estados, ¿no? Siendo que la media es el promedio nacional, esos 43,5%, la tasa de cobertura bruta actual, son estos los estados que han conseguido superar ese promedio nacional. Como ustedes pueden ver, pues Aguascalientes, que en realidad es, al igual que Nuevo León y Monterrey, una especie de ciudad-estado, ¿no? Baja California, a la cual le dedicaremos hacia al final algunas consideraciones adicionales. La Ciudad de México, que tiene ese número tan extraño, a primera vista de tener una cobertura superior al 100%, lo que de ninguna manera va a querer decir que todos los de 18 a 22 años están en la universidad, ¿no? Ni mucho menos. Y, en fin, los estados casi en su mayor parte del norte y del centro del país, con algunas excepciones. El otro lado de la moneda, si pasamos a la siguiente diapositiva, pues son aquellos que están en el caso contrario, ¿no? Que tienen promedios de cobertura inferiores a la media nacional. La mayoría son salvo la excepción muy clara de Chihuahua y de Tamaulipas, bueno, de Tamaulipas, no, más bien de Chihuahua, y ya de Sonora que están en el límite de la media nacional o por debajo de ella. Y hay, por último, que ese es una gráfica un cuadro en el que me gustaría destacar el siguiente, que marca situaciones especialmente complejas, ¿no? O sea, los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen este comportamiento con tasas de cobertura muy inferiores a la media nacional, o bien, o bien, como es el caso de Tamaulipas, en que el crecimiento de la matrícula está muy por debajo del crecimiento de la matrícula nacional, a pesar de que estén cerca de la media de cobertura o incluso la superan, ¿no? Porque la media nacional es 43 y en Tamaulipas es 44. Pero si ven la última columna que se llama diferencia, eso significa la cobertura entre el 2000 y el 2022. Ya habíamos dicho, en el país esa diferencia es de 1 punto por año, ¿no? Pero en Tamaulipas, lo mismo que en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, el avance ha sido muy por debajo de ese promedio de 1 punto de cobertura adicional al año. Esas serían entidades y es interesante que el indicador permite detectarlas, que están en una condición
básicamente de déficit en la posibilidad de desarrollar o de alcanzar los promedios nacionales. Y que a primera vista, así es como se está diagnosticando, deberían tener una atención focalizada para disminuir lo que se denomina como la brecha de cobertura. Se le llama brecha de cobertura, es un indicador que en lo personal no me gusta nada, a la diferencia entre el nivel máximo de cobertura, por ejemplo, el de la Ciudad de México, y el nivel mínimo de cobertura, por ejemplo, en este caso, el de Chiapas, por ejemplo, ¿no? No me gusta porque la brecha de cobertura va a estar determinada por los extremos. Y como pueden ustedes ver, en el caso de la Ciudad de México tiene este indicador raro de 120% de cobertura. Eso significaría que habría una brecha de 100 puntos, ¿no? Y no es una buena manera de describir la situación. El indicador de brechas se utilizó y todavía se utiliza, sobre todo en la narrativa de la cobertura, para decir la prioridad es ir cerrando las brechas, pero las brechas en realidad se van ampliando a medida que el que tiene el mayor puntaje continúa avanzando y el que tiene el menor puntaje se estanca, pero ello no es suficiente para describir lo que está ocurriendo en el conjunto de las entidades. Se tendría que utilizar un indicador, un indicador distinto. Pero utilizar un indicador distinto tiene el problema, por ejemplo, utilizar una media móvil, por ejemplo, o algo que especifique o que combine los promedios con las desviaciones, ¿no? Por ejemplo, en la distribución hace difícil que ese tipo de indicador llegue a representar también algo que pueda ser comprensible para cualquier persona. Por eso me parece a mí, que se utilice el indicador de brecha. Una, Antes de pasar a lo siguiente, sí me gustaría explicar por qué la Ciudad de México tiene ese dato. Básicamente porque está compuesta la Ciudad de México de dos entidades, ¿no? La mitad de la población de la zona metropolitana es los municipios del Estado de México y la otra mitad es lo que era el Distrito Federal y hoy se llama Ciudad de México. De manera que muchos egresados de un número considerable que viven en el Estado de México estudian en la Ciudad de México y por lo tanto cuentan a favor de la cobertura que presenta la Ciudad de México, ¿no? Ese fenómeno de la metropolinización, ¿no? Ese es el otro lado de la cuestión y es realmente relevante la posibilidad de observarlo con mayor detenimiento. Es decir, si la única prioridad son las entidades que tienen los niveles más bajos de cobertura, o lo son también las zonas metropolitanas, en donde está ubicada la mayor parte de la demanda porque tienen la presión de egreso más sólida, en términos cuantitativos, ¿no? Eh, en el caso de Baja California, ahí es donde ustedes están. Es muy notable que la ciudad más grande, bueno, de Tijuana y su zona metropolitana, es decir, las playas de Rosarito, tienen una cobertura mucho menor a la que tiene Ensenada y a la que tiene Mexicali, ¿no? La cobertura en Tijuana y su zona metropolitana ronda el 36%. Es decir, está por debajo de la media nacional. Y en términos de la distribución público-privado está muy por encima de la media nacional, ¿no? Encima del 40%, casi el 45% de la matrícula total
es de carácter privado, por ejemplo, que no ocurre lo mismo ni en Ensenada, ni tampoco en Mexicali, ¿no? Que tienen indicadores respectivamente que rondan prácticamente el 50% de cobertura, ¿no? Lo que pasa, bueno, desde luego Tijuana en primer lugar no es capital del estado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, realmente ha habido una, digamos, planeación insuficiente en términos de la necesidad y la posibilidad de establecer matrícula, sobre todo pública, en las ciudades fronterizas, ¿no? Que en su mayor parte no son capitales. Y el asunto viene a cuenta o tiene su importancia, sobre todo para los próximos años, si se está apostando por dinámicas de tipo nearshoring, ¿no? La relocalización industrial, porque una de dos, estamos hablando de un nuevo modelo de industrialización, lo que sería deseable, o estamos hablando de maquilas 2.0. Y eso depende en buena medida de las posibilidades de recursos humanos que puedan ser aprovechados en este tipo de dinámica. Por eso no es solamente la demanda que representa el egreso del nivel medio superior, aunque ese es un componente muy importante, lo que debe entrar en juego en la planeación de la distribución territorial de las oportunidades educativas. Y el caso del estado de Baja California es muy claro en ese sentido, ¿no? En ese sentido. A pesar de que Baja California está incluso por encima de la media nacional con 44.2%, ¿no? Sí, se atiende el caso específico de Tijuana y zona metropolitana, que por cierto, perdonen el paréntesis, hay dos maneras de ver la zona metropolitana de Tijuana. Hay quien incluye Tecate, por ejemplo, en la zona metropolitana de Tijuana, pero pues en realidad Tecate está, si no me equivoco, a más de una hora de camino, ¿no? En coche. Así no es una conurbación territorial propiamente dicha, pero si se toma en cuenta los datos de Tecate, por ejemplo, pues la cobertura bruta del área metropolitana de Tijuana cae por abajo del 35%, ¿no? Pero siendo más justos, considerando lo que sí es conurbación territorial, que sería el municipio de Playas de Rosarito, pues tiene este nivel de 36. Si solamente se toma Tijuana, pues sube a 38, más o menos, ¿no? Y por cierto, dicho sea de paso, aunque no viene mucho al cuento, pero en Playa de Rosarito, pues no hay ni mucha población, ni mucha matrícula, y la totalidad de la matrícula que hay es de carácter privado, el 100%, ¿no? Bueno, ustedes conocen mejor la situación en el estado, sobre todo en el norte del estado, pero digamos, es de interés observar las dinámicas territoriales, no solamente en términos de su comportamiento demográfico, no solamente en función de las dinámicas educativas, como puede ser el comportamiento del nivel previo, es decir, el nivel medio superior, sino también en términos de las vocaciones productivas de los estados y de sus planes de desarrollo. Y creo que ese nuevo elemento irá cobrando, irá cobrando mayor importancia. Bueno, por lo menos eso es lo que se esperaría. Si quieren, vamos a la siguiente lámina para meter el próximo tema. Una de las aspectos en que ha tendido a mejorar, sin ser todavía suficiente, pues, es el acceso a la educación superior, no solo de un mayor número de jóvenes o no solo de una mayor proporción de egresados de media superior, sino también
por la composición socioeconómica del estudiantado de primer ingreso o de los estudiantes. Acá lo que tienen a la vista es la cobertura que alcanzan los distintos deciles de ingreso. Le puse ahí un recuadrito a mano derecha porque cuando uno habla de deciles, no es tan a la vista qué representa cada decil de ingreso. Pero, por ejemplo, el primer decil de ingresos de la población, según la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, tiene ingresos en torno a los 4.500 pesos mensuales, ¿no? Y el cuarto decil, que es, digamos, en donde está ya la línea de pobreza, los primeros cuatro deciles, tiene ingresos mensuales de, digamos, 12.000 pesos al mes por hogar. Bueno, esos deciles de la menor capacidad de ingreso han ido aumentando su posibilidad de acceso a la educación superior. Ahora, cuando se comparan los datos de los conteos de matrícula, por ejemplo, los de la SEP, con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, pues los segundos tienden a sobreestimar cuál es la matrícula de educación superior y por lo tanto cuál es la cobertura. Por ejemplo, para el decil 10, pues aparecen datos como superiores al 100%, ¿no? Es decir, como si todos los jóvenes que provienen de hogares del decil 10 alcanzaran la educación superior o la superaran, pues, ¿no? Son más del 100%. Pero ustedes pueden ver que sigue habiendo una distancia grande, por ejemplo. Es decir, hasta el nivel 6 y 7 de los deciles de ingreso de los hogares con deciles de ingreso en ese rango eh, alcanzan educación superior básicamente en términos de lo que es la tasa bruta de cobertura nacional. Pero los deciles superiores realmente se disparan, ¿no? Y lo siguen haciendo. Es decir, para jóvenes que provienen de hogares con suficientes ingresos, aunque es una obviedad, pues es interesante conocer los datos al respecto. Tienen una probabilidad mucho mayor de alcanzar el nivel de educación superior que aquellos que provienen de hogares menos favorecidos. No es impensable que el corte es previo al de la educación superior. Es decir, que no consiguen terminar, por ejemplo, el nivel medio superior porque deben salir de la escuela por razones de orden socioeconómico, que esa ha sido la racionalidad, por cierto, de la beca universal del bachillerato para estudiantes de nivel medio superior en instituciones de tipo público. Una gráfica más, por favor. Este es prácticamente el mismo dato que el anterior, ¿no? Compara la cobertura según los datos de la SEP para los primeros cuatro deciles de ingreso con la información que arroja la encuesta nacional de ingreso-gasto. Es decir, sin que sean datos perfectamente precisos, pues sí dan cuenta de que la probabilidad de que jóvenes dentro de los primeros cuatro deciles de ingreso tengan acceso a la educación superior. Si uno ve, aunque pues ya la temporalidad es larga, el dato del 94, por ejemplo, en la línea azul de abajo, la posibilidad de que un joven dentro de los cuatro primeros deciles de ingreso tuviera acceso a las instituciones de educación superior era inferior al 5%. En la actualidad es superior al 30%, ¿no? O según lo que se declara en la encuesta
en la encuesta nacional de ingreso-gasto, pues incluso una proporción superior, ¿no? Pero aproximadamente esa es la situación en que se está cerrando hasta cierto punto la brecha entre aquellos en condición socioeconómica menos favorable y la posibilidad de tener acceso al último nivel de estudios, ¿no? Bueno, el último nivel de estudios sería el posgrado, pero ya a la educación superior. Hasta el momento, digamos que la política pública que se ha enfocado a este punto en particular ha sido el de becas para estudiantes de media superior para mejorar sus posibilidades de no abandono o de retención en este nivel de enseñanza. Y algo se hizo en educación superior. Algo se hizo porque se llegó a contar hasta con 800,000 becas, más o menos, hace 3 años, y el nivel actual está en 500,000 de becas porque quitaron las becas Elisa Acuña, que algunos de ustedes seguramente conocen, ¿no? Simplemente eliminaron ese fondo y fue utilizado para otro programa, el de la escuela es nuestra. Bueno, estando así las cosas con el tema de la cobertura de educación superior, que como habíamos dicho, tiene sus problemas metodológicos y de interpretación, no en la construcción del indicador, porque el indicador es muy sencillo, pero en sus posibilidades de interpretación, por un lado. Por otro lado, teniendo decisiones de seguir utilizando este indicador o transitar a indicadores más, que pueden ser más estrictos y más expresivos. Por ejemplo, la OCDE desde hace varios años está utilizando un indicador alternativo, que es de los jóvenes en el rango de edad entre 24 y 34 años, quienes cuentan con título profesional. Digo, ahí no hay mucho margen para interpretarlo, ¿no? Y ahí, para el caso de México, se estima que aproximadamente entre el 24 y el 25% de las personas en ese rango de edad cuentan con título de licenciatura, ¿no? Por ejemplo, que es un indicador más contundente. En cualquier indicador de estos que tienen que ver con matrícula y población, no nos va muy bien en el escenario internacional, dicho sea de paso. En términos de las tasas brutas de cobertura, pues México está por debajo de la promedio latinoamericano, apenas alcanza el promedio mundial, ¿no? Y realmente está, pues, en la última posición, si se toma en cuenta el conjunto de países de la OCDE, de la que México forma parte, ¿no? Es decir, compite poco y mal nuestro país en términos de cobertura, que como decíamos es una comparación entre matrícula y población, ¿no? Y sin embargo, hay otros datos que valdría la pena incluir, o poner sobre la mesa, ¿no? El sistema de educación superior de México es el séptimo a nivel mundial, por ejemplo, ¿no? Un dato que es importante, es decir, el sistema de educación superior del país es un sistema considerado grande bajo cualquier comparación, ¿no? Dinamizarlo, ya decíamos, requiere o va a requerir del orden de cientos de miles, ¿no? Probablemente cerca de 200,000 por año para alcanzar el nivel que deberíamos estar alcanzando, ¿no? Acá hay algo que también es metodológico y que sí vale la pena que considere. ¿Cómo mejora la cobertura de educación superior? Se requieren tres elementos. El primero, además de voluntad, por supuesto, ¿no? De voluntad del lado de las políticas. Un elemento es que
la educación media superior dé la suficiente presión, ¿no? Es decir, que se incremente el número de egresados de media superior, pero no solo eso, el número de egresados que busquen ingresar a las instituciones de educación superior. Y para que las dos cosas mejoren, se necesita hacer más eficiente la media superior, mejorar la retención en media superior, pero además brindar el tipo de oportunidades que los jóvenes desean, ¿no? Para continuar sus estudios. No solamente hay razones de tipo socioeconómicas, sino la disponibilidad de una oferta que corresponda a la vocación o preferencia de los jóvenes. En México, en los últimos años, contando los de este sexenio, se ha dado preferencia a las instituciones públicas de tipo tecnológico, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, universidades politécnicas. A eso hay que aumentar ahora las universidades del bienestar, en lugar de hacerle caso a la demanda. Es decir, la demanda en general prefiere estudios de tipo universitario y además en universidades públicas. Y lo que menos ha crecido son las universidades públicas. Hoy tenemos un sistema de educación superior tecnológico, pues tan grande como el de cualquier país, ¿no? Esto lo he dicho de muchas maneras y con mucha discusión, pero hoy México produce más ingenieros que países que tienen una planta manufacturera del doble, del triple o 10 veces la de México, ¿no? Porque se pensó, a mí me parece que equivocadamente, que haciendo ingenieros íbamos a tener una dinámica manufacturera del primer mundo. Y eso no ha ocurrido. Es decir, la matrícula de ingeniería y el número de egresados en ingeniería tiene una tasa de crecimiento muy superior a la del empleo en el sector de las manufacturas, que en general ha observado una dinámica de crecimiento muy discreta, en torno al 1 o 2% anual, en el mejor de los casos, porque además es de tipo cíclico. Lo que ha crecido son las áreas de servicios, en toda la economía y en todo tipo de servicios. Y después se considera que los estudiantes que eligen profesiones ligadas a los servicios están equivocados, que están saturando ese tipo de mercados y en general encuentran ocupación, ¿no? Porque dicho sea de paso, si uno estudia, por ejemplo, oceanografía no tiene así como que muchos lugares para ejercer esa profesión. Si estudia contador, tiene muchos lugares para ejercer esa profesión y muchas maneras de ejercerlo. No estoy recomendando nada, ¿eh? Los que quieran estudiar oceanografía, pues hacen muy bien. Y los que quieran estudiar contador, también. Lo que les quiero decir es que tiene una lógica y una racionalidad la elección del tipo de carreras que los estudiantes prefieren y no parece ser la decisión más afortunada de coartar esas posibilidades, insistiendo en un tipo de instituciones cuyas premisas no acaban de cumplirse. Y eso valdría la pena que se comience a tomar ya en cuenta en los nuevos diseños. ¿Qué es lo que podemos esperar para los próximos años? Si uno revisa, todavía pues falta mucho trabajo por hacer en el equipo de transición de la presidenta, pero una por donde comienza su propuesta es por donde siempre comienzan las propuestas, que es decir, vamos a mejorar la cobertura. Y quieren alcanzar un nivel del 55%, pasar del 45 al 55. Eso sería una verdadera hazaña, ¿no?
en vez de tener esta tendencia de un punto porcentual por año, casi duplicarla, se requerirían en torno a 250,000 casi estudiantes por año para alcanzar una meta de 55%, porque el grupo de población, según ya está proyectado, se va a mantener básicamente estable. Se pensaba que comenzaría a disminuir en los próximos años, pero lo que las proyecciones muestran es más bien la estabilidad, lo que no es mala noticia, ¿no? Es decir, con un crecimiento que es estable o una tendencia de crecimiento que ya no tiene pendiente, pues es mucho más fácil alcanzar el tipo de cuotas de cobertura de los países más desarrollados. Tomen ustedes como ejemplo, es un poco dramático ese ejemplo, pero es el caso. La población de ese rango de edad de 18 a 22 años en Europa, la actual, es más o menos la misma que la de los años 70, ¿no? Este, por razones de la transición demográfica, ¿no? Tuvieron ya crecimientos primero de uno, después de cero y luego negativos, ¿no? Ahora lo que está creciendo en todo caso es la migración, pero eso es muy favorable para alcanzar cuotas de cobertura de alto perfil, ¿no? En nuestro caso, ese fenómeno que ocurrió en los países desarrollados se inició hace 40 años prácticamente, apenas nos está llegando al conjunto de edad en la cual la cobertura tiene fundamento. Entonces, bueno, se puede alcanzar un mayor nivel de cobertura. Es muy difícil pasar de un 1% anual al doble. Es bastante complicado. De manera que queda la posibilidad de atender al otro elemento que permite alcanzar mayores niveles de cobertura. Ese otro elemento es la retención. Es decir, si una mayor proporción de jóvenes permanece en el ciclo de educación superior, eso aumenta la cobertura, porque disminuye, digamos, el número de quienes salen, ¿no? De quienes la matrícula y por lo tanto dejan de contar en la tasa de cobertura. Se requieren, por supuesto, las dos cosas, ampliar el acceso y mejorar la retención. Ninguna de las dos es sencilla, ¿no? Este, y, por supuesto, el elemento que es indispensable para mejorar el nivel de cobertura a través del crecimiento de las instituciones de educación superior, principalmente de las públicas, es financiero. Es decir, se requiere también una reingeniería financiera para el presupuesto de educación en general y de educación superior que permita, en efecto, contar con nuevas posibilidades de crecimiento. En la mayor parte de las universidades y también de las otras instituciones públicas de educación superior, ese tema ya ha tocado límites preocupantes, ¿no? Es decir, han crecido todo lo que han podido, porque ha habido, digamos, esa indicación o ese estímulo de apoyar con recursos a cambio de mantener la expansión de las instituciones, de su matrícula, pero cada vez el, las posibilidades de crecimiento dependen no solamente de la infraestructura física, sino sobre todo de la creación de plazas que permitan cumplir las funciones que cumplen las instituciones, sobre todo la docencia. Sin plazas, ¿cómo puede haber una nueva dinámica de crecimiento? Y las plazas son costosas, es lo más costoso que puede tener una institución. Digamos que, entre comillas, la infraestructura como sea. Digo, mejor que haya buena infraestructura y equipamiento y libros y todo lo que se necesita, pero sin tener acceso a nuevas plazas, a plazas de refresco,
para las instituciones públicas de educación superior, cualquier programa de expansión corre el riesgo de quedar trabado. Los últimos 6 años, la expansión de la educación superior se vio además severamente comprometida por los años de la pandemia, ¿no? Es decir, logró recuperarse, pero en todas las instituciones hubo esta especie de primero caída y después recuperación, y en las privadas, más bien de caída y no han alcanzado a recuperarse del todo por razones obvias, ¿no? Los efectos también en las economías de los hogares que provocó la pandemia. Entonces, pues así están más o menos las cosas, hasta donde he podido conocer los proyectos para educación superior, pues todavía están en discusión las de buscar alternativas, sobre todo focalizar en los estados, aquellos que mostramos con líneas rojas, ¿no? En que la distancia con el promedio nacional es muy grande o en que las posibilidades de seguir una dinámica de crecimiento se han visto limitadas por diversas razones, entre las que guarda su lugar específico la seguridad, ¿no? La seguridad de los jóvenes para acudir a las instituciones. Eso ustedes también saben cómo funciona. Bueno, hasta aquí me gustaría dejar la presentación para tener, Brenda, tiempo de contestar a cualquier pregunta con mucho gusto. Muchas gracias por su intervención, doctor. Yo sí quiero hacer un comentario. Digo, toda esta información que nos brinda es un panorama general de cómo está la educación, o sea, la cobertura no solo a nivel nacional, sino entre estados, y se ve muy clara esta brecha que quizá, eh, ah, pues sí, remarcó entre entidades federativas, pero eh, la creación de nuevas instituciones como las interculturales, las Benito Juárez, han contribuido a que esta aumente la cobertura en estas entidades que aparecen en rojo. O, y Mira, bueno, todo también dejo sí. abierto el micrófono a quienes quieran expresar alguna pregunta o comentario. Gracias. Contesto esta rápido y nos seguimos con las que siguen, Brenda, si te parece. El sistema de universidades para el bienestar Benito Juárez y sus tal vez 200 sedes y su quizás matrícula de 60,000 estudiantes, que no reportan datos, significaría más o menos 1,5% de contribución a la cobertura. Y otro tanto las interculturales, porque no son universidades masivas, ni mucho menos, ni mucho menos, salvo la intercultural de Sinaloa y el sistema de interculturales de Veracruz. En general son instituciones de 500, 600 estudiantes más o menos. Son muy importantes, qué bueno que haya interculturales. De las Benito no tengo ningún juicio porque no las conozco en realidad, ni se tiene acceso a los datos, ¿no? De esas no opino nada, pero que su contribución a eliminar el problema de la cobertura pues ha sido más bien discreta. Y no sé qué va a ocurrir con ellas en los próximos años. Se ha escuchado que se quiere hacer nacional la Universidad Rosario Castellanos para que haya otras sedes en los estados o que se aplique el modelo de educación superior mixta en universidades públicas este, que decidan hacer eso. Y haya, por ejemplo, Universidad de Baja California con una unidad Rosario Castellanos para su modelo de educación mixta, por ejemplo. Pero son ideas que apenas están, digamos, rebotando más que planes precisos. También quieren hacer nacional la Universidad para la Salud, pero también eso es muy complicado porque la apertura de carreras de medicina sin tomar en cuenta lo que implica el internado,
las especialidades, incluso el servicio social, sería más bien irresponsable, ¿no? Es decir, si se quiere remodelar eso y que haya más médicos, tiene que ser una política que combine la política de salud con la política educativa. Nada más tocar un lado de la cuestión no sería lo más prudente, ¿no? ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? Sí, adelante, doctor. Bueno, gracias Brenda, si te refieres a mí. Este, muchas gracias por esta interesante conferencia. Gracias Brenda por la organización. Muchas gracias doctor Roberto por compartirnos esta información tan relevante. Bueno, a propósito de aumentar la cobertura en educación superior, bueno, ya se mencionó el problema de las interculturales, que no resolvería mucho el problema por su baja capacidad de atención en la matrícula. Y bueno, también mencionaba el asunto de las universidades tecnológicas, politécnicas, que forman muchos ingenieros, pero que luego no hay demanda de esos ingenieros, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, hay por ahí algunos trabajos, concretamente del doctor Hugo Aboites, que ha como una perspectiva crítica, ¿no? De cómo han ido perdiendo peso relativo las universidades públicas autónomas, las federales y las estatales. Pero parece ser que desde hace décadas ya incluso, parece ser que hay una política deliberada para debilitar a al sistema autónomo. Entonces, si realmente se quisiera este, dar un giro o aumentar drásticamente la cobertura como se pretende, al menos en el discurso, yo creo que se tendría que voltear la mirada nuevamente a las públicas autónomas. Claro, con un esquema de inversiones importantes, pero no sé cómo ve usted, doctor, esa situación. Y no exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo, aunque la autonomía no es muy del agrado en general del régimen, ¿eh? No digo eso sin una mala intención, pero ahí está la vista. El apoyo a las universidades autónomas ha sido más bien limitado por distintas razones, pero una de ellas es el costo. Pues, porque las universidades públicas autónomas hacen docencia, hacen investigación, bueno, hasta donde pueden, hacen difusión y arte y hacen cosas, de, de manera que el costo por estudiante en una universidad autónoma en la actualidad anda en el orden de los 70, 80 mil estudiantes. Y el de institutos tecnológicos y universidades tecnológicas más o menos la misma. Entonces, ese asunto tan terrible de qué es lo que puede financiar ha estado bien, bien gravitando. Y en los últimos años también pesó mucho la opinión de que las universidades autónomas ah, pues tenían defectos, por ejemplo, que tenían que ver con la honestidad y con la rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Y sí, estamos en la posibilidad de que se recupere esa idea, porque en efecto, la ampliación de universidades públicas autónomas puede ser una de las mejores estrategias, nada más para mejorar la cobertura, sino creo que deberíamos pensar muy bien en, por primera vez, hacerle caso a los estudiantes, ¿no? Más o menos lo que están queriendo, a dónde están queriendo ir. En la actualidad, la mayoría de las universidades tecnológicas y de los tecnológicos descentralizados tienen el turno vespertino vacío. Ok, muchas gracias.
¿Alguien más? ¿Preguntas? Bueno, en lo que piensan, ¿alguna pregunta o comentario? Hay dos preguntas y comentarios en Facebook. Eh, Jorge Soto menciona, bueno, nos saluda, buenos días, muchas gracias por el panorama tan rico sobre la cobertura. Ante esta idea de ampliar la cobertura en la educación superior, una pregunta, ¿cuál considera que debería ser el papel que juegan los exámenes de admisión? Y un comentario de Javier Tolentino. Infraestructura y plazas se requieren para aumentar la cobertura, pero en la UJAT, la Autónoma de Tabasco, hay 6 carreras que no tienen estudiantes. Deben replantear la pertinencia social. Y desde luego, no, no agrego nada a eso, desde luego. Sobre todo en las autónomas, una de los indicadores que a veces se usan para mostrar el grado de autonomía es si tienen capacidad o posibilidad de cerrar carreras cuando éstas ya dejan de ser pertinentes, por ejemplo. No, no todas lo hacen. Porque está el otro lado de del asunto, ¿no? Las plazas que se tienen que cancelar por cerrar una carrera, las inconformidades que esto produce, sobre todo al personal docente, que son pues, no propietarios, pero son los titulares de sus materias, aunque a veces, en efecto, es muy cierto, deje de haber demanda o interés por esas carreras. En todas las autónomas, ustedes lo saben bien, el tema de la apertura o cierre de carreras sigue siendo muy problemático y muy burocrático, ¿no? La actualización de planes y programas, por ejemplo, que pasa por distintos cuerpos colegiados hasta que se deciden llevarlo a cabo, etcétera, no son procesos ni mucho menos ágiles, a pesar de que los planes de estudio deberían estar en continua actualización si es que es cierto que el conocimiento avanza a la velocidad que dicen que avanza, por ejemplo, ¿no? Y no sería mala idea que tuvieran los cuerpos académicos mayor libertad para poder mover sus planes de estudio. Esa es una especie de paradoja. Las universidades autónomas son muy autónomas hacia afuera, pero poco o nada autónomas hacia adentro, ¿no? Eso lo saben bien, hacia adentro son centralistas y todo depende de la autoridad, en fin, así funciona, ¿no? O sería una verdadera revolución que las universidades autónomas lo fueran también hacia adentro, ¿no? Que dieran más margen a las escuelas, a las comunidades de tomar sus propias decisiones sin estos larguísimos y burocráticos procesos de deliberación, ¿no? Y no me quejo de nada, pero esa es la realidad. Por ejemplo, en la universidad en la que yo participo, que es la UNAM, ¿no? Pero se repite esa situación en casi todas las autónomas. No les digo las que dependen de la SEP, porque el asunto es bastante peor, pues, en cuanto a quién toma las decisiones sobre currículum y sobre planes de estudio y sobre nuevas carreras, ¿no? Sí sería lo más adecuado, desde luego, el que pudieran eso, tomar definiciones más precisas y más de autonomía interior, este tipo de instituciones para dar una mejor respuesta a la demanda social, a las vocaciones productivas, a los mercados laborales, etcétera. Ya nos llegó ese punto. Por muchos años, por décadas, nos desentendimos. En serio, lo digo en plural porque es así, era así, ¿no? Las universidades están para formar a los jóvenes y que del mercado no queremos saber nada del mercado laboral, ¿no? Entonces, cuando salgan, pues buena suerte y que les vaya bien y nuestro compromiso es formarlos bien. Pues ya no están así, ¿no? Está abierta la pregunta. ¿Cómo pueden contribuir las universidades a apoyar a los jóvenes para una colocación laboral exitosa que corresponda a su proyecto de vida? ¿Qué tipo de puentes hay que trazar sin perder autonomía? Pero es un tema importante, es el famoso tema de la empleabilidad, que
en la mayoría de los países que yo conozco está en el tope de las prioridades, al menos la pregunta. Las respuestas son muy variadas. Ok, Jorge Soto había hecho una pregunta, ¿cuál considera que debería ser el papel que juegan los exámenes de admisión? Sí, los exámenes. Depende de la institución. Voy a tomar un ejemplo digamos, que es el de la Autónoma de la Ciudad de México, de la que fue Huehuetes, que es famosa porque no hacen examen, sino sorteo. Hacen un sorteo y el que sale sorteado, pues entra. Pero como están los datos y por el propio desarrollo de esta institución, ya hay cuatro maneras de ingresar. Una es el sorteo. La siguiente es, si no quedas en el sorteo, entras en una lista de espera para que el año siguiente puedas ingresar si hay lugares vacantes. Tercera forma es, una vez terminada la distribución de estudiantes, pero a veces quedan algunos lugares vacantes y hay que estar muy atentos a solicitar esto. Luego de los 5.000 estudiantes de primer ingreso a esta universidad, entregan 1.000 a las preparatorias de la Ciudad de México. Y por último, hay una cuota de estudiantes del 5% por el contrato colectivo de trabajo. Así funciona y tiene su racionalidad y ello efectivo. Pero lo que quiero decir es la posibilidad, el día de hoy, la probabilidad de presentarse al sorteo, ingresar es del torno de 15%. Lo que no es tan diferente y a veces es más complicado que la cuota por el examen. Lo que yo opino, eso es una cosa que quieren personal y de la larga noche liberal, lo que quieran, porque, eh, digamos, entre quedar dentro o fuera por la capacidad demostrada en un examen, por ejemplo, y quedar dentro o fuera por el azar, yo me voy por la primera, si no hubiera otras, sinceramente. Y no digo que estén malos de la Autónoma de la Ciudad de México, digo, si me ponen a escoger, yo prefiero el examen a la suerte. Yo, ¿no? Para una universidad gigantesca como es la UNAM, bueno, puede entrar como el 9% de los que presentan el examen de admisión, porque la enorme mayoría de primer ingreso a la Universidad Nacional es su propio bachillerato. Y para quienes dicen quiten el pase automático, siempre que se habla de pase automático se termina en una huelga. Y con cierta razón, es, históricamente, esa universidad, lo mismo que algunos otros, su bachillerato era parte de la institución, ya que los que ingresaban al bachillerato ingresaban a la institución. Hay universidades que pudieron cortar eso, otras no. No todas las universidades tienen bachillerato. ¿Es mejor el promedio del bachillerato al examen de admisión? Tampoco estoy seguro, porque hay muchos tipos de bachillerato para acabar pronto. O porque con la señal de depende el promedio, ingresas o dejas de ingresar, pues es una señal complicada, ¿no? Para obtener el mejor promedio posible de la manera en que sea posible. ¿Cuál es la solución? Honestamente no lo sé. A lo mejor una forma combinada. Sé cómo han hecho en otros países en que el proceso de selección dura casi un año porque combina promedio, examen ponderado o contextualizado. Digo, no examen promedio contextualizado. O como en España, entrevistas individuales además del examen, ¿no? Para un sistema del tamaño del mexicano, pues hay que ver, ¿no? Más o menos.
cuál es la posibilidad. Ya dos universidades, bueno, tres, la de Zacatecas, la de Sinaloa, están, y la Benito Juárez de Oaxaca, con la idea de no más examen, ¿no? Y entrar todos los que deseen entrar, ¿no? Y entonces un curso de nivelación, y entonces el corte es una vez que te evalúas de ese curso de nivelación. Es como hacen en Argentina o en Uruguay, por ejemplo, con un propedéutico. Y poder continuar depende de tu desempeño en el propedéutico. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, Sí, doctor Juan, adelante. gracias Brenda, gracias por tu moderación, gracias al doctor Roberto Rodríguez. Bueno, mi pregunta sería, doctor, ¿qué panorama observa usted en cuanto al avance de esta política hacia la gratuidad? ¿Qué podemos esperar para esta nueva administración? ¿Y qué repercusión ve usted en las instituciones de educación superior? Gracias. Depende si eres optimista o pesimista, lo que puede uno esperar. El tema de la gratuidad, en los mismos términos en que se está hablando ahora, se habló hace 6 años y se puso una disposición en la Constitución para que fuera el caso y en la Ley General de Educación Superior también. Las instituciones, las universidades, sobre todo las públicas autónomas, lo que dijeron es, sí nos volvemos gratuitos, siempre y cuando lo que yo obtengo por cuotas y colegiaturas, pues me sea subsidiado por el gobierno, porque si no, no puedo. Casi todas las universidades del norte del país, la proporción de recursos que obtienen por cuotas y colegiaturas, que son variables, ¿no? Desde lo caro que es Nuevo León. Bueno, hay diferentes combinaciones, pero necesitan las cuotas y colegiaturas para su gasto operativo y a veces para la nómina. Lo que se inventó, aunque no se realizó, es que hubiera un fondo para la gratuidad, un fondo específico. Y se estima que con una inversión anual del orden de los 13 a 15 mil millones de pesos, se podría establecer la gratuidad. Se podría. El asunto es que lo hagan, ¿no? No es complicado, depende de la prioridad que le den al tema. No va a ser fácil. Ahora se ha puesto como la prioridad número uno, de la presidenta, pues, la beca universal para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Que son casi 25 millones de chamacos. Este, si dan una beca para ellos del orden de 500 pesos al mes, pongamos, esos son 125 mil millones de pesos al año. Eso es todo el presupuesto para educación superior. Entonces, una de dos, o hacen una reforma fiscal realmente de gran calado, este, o se endeudan, o ocurre una suerte de nuevo milagro mexicano, algo por el estilo, porque es muy difícil. Es el tema famoso de la cobija, de si se estira de un lado, se descobija del otro. Normalmente a nosotros nos toca la parte se descobija del otro, ¿verdad? Este, pero sí es complicado que a qué le van a dar prioridad, ¿no? Si le dan de veras prioridad a la gratuidad, no es demasiado dinero el que se necesita para volver a todas las instituciones públicas de educación superior gratuitas. No es demasiado. Me temo, porque yo no soy muy optimista que digamos, que le digan a las instituciones vuélvete gratuito con lo que tienes. Y si no, pues es tu culpa, pero yo ya te dije, ¿no? Más o menos. Y
Es eso, es un asunto de insuficiencia de recursos, es perfectamente posible. Ahora, es complicado volverse gratuito y además crecer. Es un problema de financiamiento, finalmente. Y el financiamiento es dónde voy a poner la prioridad, si en becas o en expansión y mejora, ¿no? Así es como lo veo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? En Facebook, Humberto Mendoza pregunta si podría recomendar literatura sobre la discusión cobertura versus calidad en la educación superior. Buen punto. Sí, cómo no, cómo no. Lo mando a ti, Brenda, si quieres una lista Ok, de cómo está esa discusión hoy, ¿no? sí, Bien, lo voy a muy decir así rapidísimo. Este, en varios países, principalmente en Estados Unidos, en Canadá, pero lo mismo en Inglaterra, ya comenzó en España, ya comenzó en Francia, la matrícula de educación superior está disminuyendo. Por una simple razón. Cuando estamos hablando de coberturas del orden del 80 y del 90%, como tienen Corea y Grecia y no sé quién, y Argentina, y en fin, estamos pensando en que en un futuro próximo, algo que no imaginamos, que toda la población económicamente activa, toda, tenga educación superior para desempeñar todo tipo de trabajos, ¿no? Eso es una estructura social diferente, es una sociedad diferente. Y en eso, a ver cómo nos acomodamos. Es decir, me estoy refiriendo a las posiciones de obrero, de técnico, de supertécnico, de ingeniero, etcétera. Todos van a tener educación superior con una cobertura de ese nivel de 90%. Eso como reestructura a las sociedades es un verdadero enigma, ¿no? Porque el lado B del asunto, pues es el desempleo ilustrado, ¿no? Ese es el lado negativo. Pero ¿cómo acomodo a la mayor parte de la población que tendrá educación superior con un nivel de crecimiento que aspira a tener eso, cuotas de cobertura, casi universales? La verdad me da curiosidad. bueno. ¿Alguna otra pregunta o comentario para ir cerrando esta intervención? No sean tímidos. Les dejo el PowerPoint y los datos y te mando Sí, unas lecturas adicionales. Eso, con mucho ok. gusto. Bueno, viendo que nadie más se animó, un gusto tenerlo aquí, que haya aceptado la invitación y bueno, agradecer también a la coordinación de investigación y posgrado a cargo de la doctora Rubí Peniche, al área de soporte técnico a cargo de la maestra Claudia y al área de difusión a cargo de Juber Maceda. Bueno, hasta aquí el seminario de investigación de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Brenda, Dario, para como histórico, vamos a hacer una captura de pantalla. Ah, ok, ¿Gusta sí. abrir su cámara, por favor, para hacer la captura? A ver. yo tengo la mía. Ah, los tienes. Sí, usted sí ya la tiene. Ah, Perfecto. Muy bien. Pues entonces, permítame un momento. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias, doctor Roberto. Gracias, Brenda. que estén muy bien. Gusto en saludarles. chao. Adiós, Rubí.